pastor y su llamado. Yo creo que la mayoría de nosotros quizás no nos hemos detenido lo suficiente a reflexionar acerca de lo que implica el llamado a ser pastor. La mayoría de nosotros hemos sido expuestos al trabajo del pastor de manera práctica. Y por eso tenemos como una idea de lo que un pastor hace. Pero yo creo que conocemos menos de lo que un pastor se supone que sea. Fíjense que estoy separando lo que el pastor hace de lo que el pastor debe ser. Y ese es precisamente uno de los énfasis de mi ministerio. Y es que antes de yo hacer, yo necesito ser. Yo creo que ese es un principio que está en la Biblia expreso de diferentes maneras en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Pablo habla de que le dice a Timoteo que pueda encontrar hombres idóneos que sean fieles. De manera que la idoneidad de estos hombres y luego la fidelidad de estos hombres precede a lo próximo que Pablo le va a decir. Le dice, para que puedas pasar lo que tú has oído de mí a estos hombres, para que ellos puedan también enseñar a otros. Entonces ese es el orden. Yo voy a encontrar hombres fieles que sean idóneos a quienes yo voy a enseñar, eso viene después, para que ellos puedan también enseñar a otros. Lamentablemente en nuestros tiempos, el sentido de urgencia que nos ha dado tanto el internet, los celulares, nos hace pensar que estas cosas ocurren en un microondas y entonces queremos preparar a los hombres para el ministerio pensando que la gente se está yendo al infierno, la gente tiene que ir a salvarlos y en el camino muchos de ellos se accidentan y accidentan a sus familias. Y esa es una triste historia que nosotros no queremos repetir. Diferentes estudios han mostrado, yo me imagino que variará dependiendo del grupo que se estudie, pero diferentes estudios han demostrado que de cada 10 hombres que comienzan bien, hay solo 2 que terminan bien. Eso es serio. Howard Hendricks fue un maestro formador de discípulos, de líderes en el Dallas Theological Seminary por años y años y años, y él hizo un estudio en 246 líderes, y al final, básicamente, ese fue el resultado, como 2 terminaron bien. De manera que si nosotros fuéramos a contar lo que estamos aquí, y luego hacer y siguiéramos esas estadísticas, eso es como demoralizante. Yo quisiera creer que eso no va a ser el caso con nosotros. Pero tenemos que recordar que el mismo apóstol Pablo habló de que él no corría como dando golpes al aire, como dando tientas al aire, porque él no quería, después de haber predicado a otros, él mismo ser descalificado. Él estaba, como dirían en inglés, mindful, él estaba consciente de que esa era una posibilidad. Él no había entrado a la gloria, y mientras no entremos a la gloria, eso puede pasar. Y Pablo dice, yo corro con una meta específica, persiguiendo cosas claras, en este caso, verá la proclamación del Evangelio y poder vivir el Evangelio, porque él sabía que él pudiera ser descalificado después de haber predicado a tantos. Entonces, eso nosotros necesitamos creerlo, no solamente en la mente, queremos creerlo en el corazón, porque si tú lo crees en tu mente y lo crees en tu corazón, no tienes que vivirlo en la vida. Y lamentablemente yo creo que la mayoría de nosotros creemos eso en la mente, pero y decimos, el que esté firme, cuídese que no caiga, el que esté firme, cuídese que no caiga, pero en el corazón, al final del día, nosotros no creemos que vamos a ser esa persona. Eso va a ser otra gente. Cuando tú verdaderamente lo crees, entonces tú no tienes que conocer eso en tu vida. Y yo creo que eso es importante. Y de ahí que vamos a hablar del pastor y su llamado. Y voy a comenzar simplemente con una aclaración. Cuando hablamos de pastor, nos estamos refiriendo a la misma persona que el anciano o a la misma persona que el obispo. Esas 3 palabras en esencia en el Nuevo Testamento se refieren a una misma persona. De manera local puede ser que en una iglesia u otra alcancen ciertas diferenciaciones, pero al final del camino esas 3 personas básicamente hacen una misma cosa y tienen un mismo llamado. La palabra que traducimos como anciano es presbuteros en el original, y básicamente es una palabra que significaba estar blanco en cana, no tanto para decir que el anciano tenía que ser alguien de tanta edad que estuviera lleno de cana, pero sí tiene que ser alguien con cierta sabiduría, de cierta madurez. Y esa palabra aparece unas 70 veces en el Nuevo Testamento. Luego la palabra obispo es episcopos, que es una palabra que habla de supervisar individuos. Y nosotros necesitamos sabiduría, que el anciano necesitaba, obviamente, para liderar las ovejas. Necesitamos cierto grado de supervisión, y de ahí la palabra episcopos.
de donde viene la palabra obispo, y finalmente la palabra pastor, poimen, que implica alguien que pastorea, alimenta, apacienta las ovejas. Esas tres palabras aparecen juntas con ciertas variaciones en un texto de la palabra que yo quiero leerte en 1 de Pedro 5:2, porque ese texto nos deja ver que estamos hablando del mismo oficio. Primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Por tanto, a los ancianos, ahí está la palabra en el original, presbuteros, entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos, ahí está Pedro como apóstol diciendo, yo soy un anciano también, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread, y ahí la palabra es poimanó en el original, haciendo referencia al pastoreo, pastoread el rebaño entre vosotros, velando, y ahí la palabra es episcopeo, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Ahí tú puedes ver en un solo texto las tres palabras interactuando, hablando de la misma cosa. Los ancianos tienen que pastorear, los ancianos tienen que velar. Y eso es un buen texto para ver que ciertamente no hay diferencia. Entonces, ese es como el inicio de quién estamos hablando. Es de esa persona que acabamos de describir que tiene esas responsabilidades. Ahora, ¿cuál es la situación actual de la iglesia en Latinoamérica? Porque eso es lo que somos, latinoamericanos, pero al final Estados Unidos como nación anglo está sufriendo de la misma cosa. Hoy en día nosotros tenemos una escasez de pureza doctrinal en los púlpitos de iglesias que tú supones que deben tener buena doctrina. Pero lamentablemente, cuando no hay pureza doctrinal, frecuentemente eso va acompañado de una falta de integridad personal. Porque si no aprecias la doctrina que le da base, sustento a lo que es tu vida y tu llamado, pues a la hora de vivir no va a poder vivir con integridad tampoco. Entonces eso es una de las características de nuestros días. Al mismo tiempo hay una disminución del estándar de lo que un pastor debe ser. Yo creo que nosotros hemos ordenado gente al pastorado que nunca debió haber sido ordenada al pastorado. Y de ahí entonces los accidentes, de ahí entonces las personas que se quedan a mitad de camino. Entonces eso es otra cosa, que tenemos que ser cuidadosos a quién ordenamos, porque el apóstol Pablo, hablando de diáconos, ni siquiera todavía la posición máxima dentro de la iglesia, en términos de autoridad espiritual, habla de que los diáconos había que probarlos primero. Bueno, si a los diáconos hay que probarlos primero, ¿qué pensamos de los que seremos pastores y ancianos? Entonces eso es un cargo que necesitamos, o una función, ser cuidadoso. Por otro lado, tenemos una selección a manera de buffet de las condiciones para ser pastor. O sea, Pablo tiene una lista de lo que un pastor debe ser, 1 Timoteo 3, entonces decimos, bueno, este está bien. No, pero eso no es tan necesario. El problema es que si esa no es tan necesario, la anterior tampoco y la siguiente tampoco, y si ese versículo o versículos que están ahí no son tan importantes, los versículos anteriores pues tampoco son tan importantes, y los versículos que siguen tampoco son tan importantes, por tanto el capítulo entero no es tan importante, y si el capítulo entero no es tan importante, pues la carta tampoco es importante, y si la carta no es importante, pues el Nuevo Testamento entero tampoco tiene esta gran importancia, y si el Nuevo Testamento entero no tiene tanta importancia, que describe a Cristo, su ministerio y los apóstoles, por el Antiguo Testamento mucho menos, al final la Biblia es irrelevante. Tú ves que las cosas no son tan sencillas como parecen. Después de Génesis 3, todo se ha complicado. Yo tengo un podcast de una pregunta al día todos los días, ¿sí? ¿Cómo se llama? No es tan simple como parece. No hay ninguna pregunta, por simple que parezca, que sea tan blanco y negro sin tener en consideración la caída del hombre. Es por eso que a veces me hacen preguntas y yo le digo, ¿tú quieres que te responda antes de Génesis 3 o después de Génesis 3? Porque después de Génesis 3 no es tan sencillo como parece, esa es la realidad. Por otro lado, esa misma manera de que muchas veces el pastor no llena el estándar que debiera llenar, ha hecho que él pierda el respeto delante de las congregaciones y delante de la sociedad. Había un tiempo atrás en que la autoridad pastoral era extremadamente respetada, entre sus ovejas, pero en la sociedad también. En la época, yo venía conversando en el carro ahora un poquito acerca de la época puritana. En la época puritana,
en Estados Unidos, el pastor era visto como una autoridad, no solamente en la iglesia, en la comunidad. Él era una autoridad comunitaria a la que la gente acudía, respetaba. Eso se ha perdido hoy, lamentablemente. No es simplemente, no quiero ser simplista, no es simplemente porque el pastor tampoco muchas veces está viviendo a la altura de su llamado. Hay otros factores que ahora no tenemos el tiempo y pudiéramos en el tiempo de preguntas y respuestas hablar de eso, pero esa es una realidad. Por otro lado, tenemos pastores autodenominados. O sea, yo quiero ser pastor, yo digo que yo voy a ser pastor y por tanto, como yo soy infalible, yo voy y planto una iglesia. En realidad, los pastores deben ser observados, ordenados y eventualmente enviados por alguien que diga, lo hemos observado, hemos visto su testimonio, lo hemos oído predicar, lo hemos oído enseñar, creemos que tú tienes el don. Qué bueno, te felicitamos, te amamos y vamos a orar por ti y tu ministerio. Si podemos, te vamos a ayudar también. Pero nosotros no podemos hacer eso. A veces el pastor decide tomar una posición de pastorado con la esposa en contra, por ejemplo. Cuando yo comencé a sentir que Dios estaba llamándome al pastorado, lo primero que yo hice fue consultar con mi esposa. Bueno, lo primero fue que hablé con Dios. Le dije, Señor, yo mañana voy a, definitivamente, porque ahí que comienza todo, y el Señor, mira, yo mañana voy a hablar con mi esposa. Y yo le voy a plantear lo que yo estoy sintiendo en mi corazón. Quiero saber si ella está a favor o no. Yo estoy convencido de lo que tu palabra dice, que el corazón del rey, dice la palabra, está en las manos tuyas. Pues el de mi esposa también. Estoy convencido de lo que tu palabra dice, que el corazón del rey, dice la palabra, está en las manos tuyas. Pues el de mi esposa también. Porque la palabra cuando me habla del corazón del rey no me está diciendo solamente el del rey. Entonces, si mi esposa está en contra mañana, yo voy a tomar eso como que tú no me llamaste. Y si mi esposa está a favor, te voy a dar las gracias porque me confirmaste. Es más, te voy a dar las gracias por las dos cosas. Porque si tú no me llamaste y yo lo oí, yo también te voy a dar gracias porque yo no quiero llamarme a mí mismo al pastorado. Y ¿sabes qué? Mi esposa estaba totalmente en contra. Yo volví a hablar con el Señor esa noche. Y dije, Señor, mira, puede ser que tú no me estés llamando y que todo esto era algo de mi propia voluntad, en cuyo caso yo no quiero irme por ahí porque no va a resultar nada bueno. 2, puede ser que este no sea el tiempo o el lugar, pero yo no lo sé. Lo que yo estoy seguro es que yo no quisiera entrar al pastorado llamándome a mí mismo. Por tanto, esto es lo que yo te voy a pedir. Obviamente yo no te estoy dando una orden, tú eres soberano, pero esta es mi petición, el deseo de mi corazón. Si tú alguna vez me llamas, hazlo a través de mi esposa. Y yo no le voy a hablar de esto más nunca más. Y si no volvemos a hablar de esto más nunca más, si ella no lo menciona, pues ya yo sabré que tú no me estás llamando. 2 años pasaron, un día yo salgo de la iglesia, de donde estábamos yendo, donde yo era anciano, un culto común y corriente, y entonces el pastor de jóvenes me entregó una literatura en español, me dice, mira Miguel, quizás tú quieres enviar eso a tu familia. Yo siempre vivía recogiendo cosas, yo vivía en New Jersey, estuve ahí por 15 años, vivía recogiendo en español y enviándola. Y yo llego a la casa, me pongo a leerla, mi esposa pasa, me pregunta qué es eso, yo le explico, me dice quizás tú debes chequear eso, y yo le dije, ¿chequear qué? Porque hacía 2 años que habíamos hablado, y yo no estaba pensando en ese momento, y menos en ese momento, leyendo algo que no tiene nada que ver con ser pastor, ministerio y demás. Y él me dice, quizás eso es lo que debemos hacer, y yo dije, ¿pero hacer qué? Y él me dice, bueno, irnos al ministerio. En esos 2 años yo había ido a Santo Domingo 4 veces, y había visto una gran población que necesitaba ser alcanzada, de gente que tenía cierto nivel de educación, pero que estaba perdida, totalmente perdida. Y Dios levantó una pasión en mí para ir a un lugar donde yo había determinado que no iría, para ir a un lugar donde yo había determinado que no iría, años atrás, ya tenía para ese tiempo 12 años viviendo en Estados Unidos, pero Dios me dio esa pasión. Y yo le dije, bueno, sabes que hay un problema ahora. Y me dice, ahora, ¿cuál es el problema? Digo que si vamos a hacer esto, sería en Santo Domingo, porque cuando yo hablé contigo era para quedarnos aquí. Y ella me dijo, bueno, eso es lo mismo que yo quiero hacer. En 12 años Dios tuvo que cambiar su corazón y el mío. El de ella para querer entrar o poder ver que realmente Dios estaba haciéndome un llamado, y el mío para que yo supiera que no era en Estados Unidos sino en República Dominicana. Entonces nuestro Dios es soberano y Él está más interesado que yo en que yo esté en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en el momento correcto. Entonces,
Eso es importante. Yo comienzo con mi esposa. Luego tengo que preguntarle. Yo fui donde mis pastores. Yo era anciano, pero teníamos otros ancianos y pastores. Y fui a la congregación con la idea que ustedes piensan, me afirmaron. Bueno, pues ahora yo tengo un llamado interno, que es mi deseo, y un llamado externo que está siendo confirmado por aquellos que me han visto, observado, que han sido ministrados. Entonces, lo mejor que podemos hacer es vivir esa sumisión a Dios y sus propósitos. Entonces, vamos a pensar un poquito ahora en el pastorado como profesión, que no es, porque es una vocación, pero vamos a pensarlo un poquito. Decía este autor, Joe Truell y James Carter, en su libro acerca de ética ministerial, que ninguna profesión es tan éticamente demandante como el ministerio cristiano. De ningún profesional se espera que modele moralidad tanto como de un ministro. Y eso tiene todo el sentido de la palabra, porque cuando te paras aquí, tú representas a Dios y representas su palabra. Cuando un presidente es elegido, la población espera que él se comporte moralmente, pero él no representa a Dios. En últimos sentidos debiera ser así, porque dice la palabra que el gobernante es un ministro de Dios, Romanos 13, pero no tiene la connotación del pastor que sí, definitivamente, lo quiera él o no, porque hay gobernantes hasta ateos, pero tú no puedes tener un pastor verdadero ateo. Pues tú representas a Dios, y esa demanda ética es enorme, enorme, enorme. Entonces, hablando de esa demanda ética que está sobre nosotros, déjame darte algunas estadísticas. Estas estadísticas han sido reportadas, y la razón por la que menciono eso, de lo que voy a mencionar ahora, es por lo alarmantes que esta estadística suena. Entonces, como para darle credibilidad a los números, quiero decir que ha sido reportada por varios ministerios diferentes. Hay un ministerio que se llama Shiloh Place Ministry, Focus on the Family, o Enfoque en la Familia, de Dobson, Ministry Today, la revista Charisma Magazine, TNT Ministries y otros grupos respetables. Han reportado estas estadísticas, de manera que yo creo que es algo que pudiéramos decir que es confiable. Nosotros no tenemos estadística en Latinoamérica o aún en la población hispanoparlante de Estados Unidos y de España, porque este tipo de estudios usualmente no se hacen, versus la iglesia norteamericana, que ha sido estudiada de la A a la Z, y no solamente estudiada, ha sido publicada, y entonces nosotros tenemos mucho más información. Menciono eso también porque muchas veces, cuando no conocemos los estudios de nuestras propias naciones, pudiéramos lucir como que estamos mejor y no necesariamente. Bueno, entonces esos estudios revelaron que en Estados Unidos hay 1.500 pastores que dejan el ministerio todos los meses. 1.500. Eso es 50 al día. Hay 4.000 iglesias que cierran todos los años. Perdón, 4.000 iglesias que se plantan y 7.000 que cierran. Hay un déficit de 3.000 iglesias anuales. El 80% de los graduados de seminarios y de institutos bíblicos están fuera del seminario en los primeros 5 años de haberse graduado. El 80%. Eso es deprimente para gente como nosotros que estamos en seminario o enseñamos en seminarios. El 70% de los pastores constantemente lucha contra la depresión. 70% del líder del rebaño. El 40% de los encuestados dijeron haber tenido una relación extramarital después de haber comenzado el ministerio. Entonces, eso es una situación seria en la iglesia de hoy. Entonces, eso es una situación seria en la iglesia de hoy, que puede tener reparación, pero con el tratamiento correcto. Y ese es el problema, que muchas veces tenemos la enfermedad, el diagnóstico correcto, pero no aplicamos el tratamiento correcto. Y a veces conocemos la enfermedad. Yo recuerdo, algunos de ustedes conocen que soy médico, en una ocasión me pidieron que viera una neumóloga de nuestro país. Tenía 2 o 3 meses con fiebre, habían hecho de todo, no había encontrado nada y me pidieron que revisara el caso, como infectólogo al fin. Y entonces vinieron 3 de sus médicos, de hecho, de los que habían estado involucrados. Y me trajeron un récord sumamente grande y entonces me dieron un poco de la historia y me dijeron, mire, este es el récord, si tú quieres revisarlo y conversar con nosotros. Era como una junta médica. Y yo abro el récord, paso 1, 2, 3 páginas. Como en la tercera página veo una biopsia. No voy a entrar en los detalles, pero y había un diagnóstico del patólogo de una arteria que pasa por aquí, se llama arteria temporal. Y decía compatible con arteritis temporal. Y entonces yo me paro y digo,
¿Y esto qué han hecho con esto? No, nada. Y bueno, pues tenemos el diagnóstico. Ese es su diagnóstico. Todo lo que ustedes me han descrito es compatible con eso. Eso requiere cortisona y tenemos que llamarla esta noche porque ella pudiera amanecer sin vista mañana. Literalmente. Para no cansar la historia, eso se hizo, ya mejoró, está bien. Tenían el diagnóstico. No estaban aplicando el tratamiento. A nivel espiritual, la iglesia muchas veces tiene el diagnóstico, pero no aplica el tratamiento. O hace el tratamiento incorrecto. Entonces todo eso tiene cura, pero con el diagnóstico correcto. Estos otros autores, incluyendo Alistair Begg, que muchos quizás pueden conocer, dice que el ministerio de pastores y maestros no es simplemente un trabajo, es una vocación. Es la respuesta de un llamado específico de parte de Dios. Estos otros autores, incluyendo Alistair Begg, que muchos quizás pueden conocer, dice que el ministerio de pastores y maestros no es simplemente un trabajo, es una vocación. Es la respuesta de un llamado específico de parte de Dios. Llamado específico. Es el llamado más alto en el servicio cristiano. En otras palabras, yo no decido ser pastor. Yo respondo a un llamado. Dios decide hacerme pastor y yo respondo a la voz de Dios, que no es audible, pero que Dios va poniendo impulsos en tu interior y luego en aquellos que te observan para confirmar tus impulsos, por así decirlo. Entonces, el pastorado tenemos que verlo mayormente como una vocación, del latín vocatio, que significa un llamado o convocatoria. ¿Quién me convoca? Dios. Esa es la idea, que Dios me convoca. Anterior al siglo XVI, la vocación, el pastorado era visto como una vocación, pero prácticamente era como que las únicas personas que pudieran tener un llamado verdaderamente glorioso era el pastorado. No, y no es así. Realmente el ingeniero, a quien Dios llama a ser ingeniero, tiene un llamado glorioso, porque Dios le ha llamado al igual que al pastor. Y lo ha llamado en un sentido a hacer la misma cosa, ¿qué? A dar gloria a mi nombre. Tú como pastor y tú como ingeniero. Entonces los reformadores cambiaron eso. Y por eso ya hablaban del sacerdocio de todos los creyentes. En todos los creyentes tienen un sacerdocio que Dios le ha entregado, donde ellos necesitan glorificar a su Dios en todas las áreas de su vida, independientemente de lo que tú hagas, incluyendo barrer la calle. Entonces, eso comienza a dar una idea, en primer lugar, que nosotros no somos una élite, no, pero tenemos un llamado específico y un llamado especial delante de nuestro Dios. Entonces, ese llamado, al igual que otras profesiones, si quisiéramos verlo como profesión por un momento, requiere entrenamiento. Usted no se montaría en un avión donde le digan que el piloto no tiene entrenamiento. Jamás, ¿verdad? Vamos a ponerlo más sencillo. Usted se montaría en un carro donde alguien le pregunta al chofer, ¿alguien te enseñó a manejar? No, yo no sé mucho, pero móntate. Y estamos en tierra. Si eso es a nivel tan sencillo como eso, o imagínate otra cosa más. Tú entrarías a una sala de cirugía donde el cirujano te diga, realmente no, a mí no me entrenaron, pero yo he visto mucha cirugía, así que vamos a hacer la tuya. Y yo creo que tú hasta si estás anestesiado te despiertas y te sales. No, tú no harías eso. ¿Cómo vamos a hacer eso con las almas? O sea, nosotros vamos a manejar, por decirlo así, la eternidad del alma, ministrándole, enseñándole, sin ser entrenados. Yo ni siquiera estoy diciendo que obligatoriamente tiene que tener un título de pastor, que lo obtuvo en un seminario. No, entrenamiento, que quizá no se dio en un seminario. Sí, muchísimos excelentes pastores no lo tuvieron, pero yo tengo que tener entrenamiento. Pablo le dice a Timoteo que consiga hombres idóneos, que sean fieles, eso tiene que preceder al otro, para que tú le enseñes a ellos y ellos luego enseñen a otros. Ahí está el entrenamiento. Tú le vas a enseñar y ellos con lo que reciban van a enseñar a otros. Y por eso les felicito por estar aquí aprendiendo. Yo tengo que aprender, yo he aprendido de otros, tengo que seguir aprendiendo hasta que ya pare y entre en gloria, porque ninguno de nosotros ha llegado. Entonces nosotros necesitamos un entrenamiento y muchas veces hasta extenso. Tiene un componente intelectual, mi mente tiene que estar involucrada en esto. Y la palabra de Dios nos manda a ser renovado, ¿cómo? A través de la mente, por medio de la transformación de la mente. La palabra me manda a amar a Dios con mi mente.
Ama a Dios con toda tu mente, toda tu alma, toda tu fuerza, todo tu corazón. La palabra me manda a amar a Dios con mi mente. Ama a Dios con toda tu mente, toda tu alma, toda tu fuerza, todo tu corazón. No sé a dónde nosotros le sacamos la mente a la fe cristiana. Pero la mente tiene que estar involucrada. Y es una habilidad entrenada que provee un servicio importante. Habiendo dicho todo eso, ¿verdad? Porque eso es como común a todas las profesiones, entrenamiento, tu mente involucrada, servicio. Por otro lado, quiero reenfatizar, nosotros no somos profesionales en el sentido estricto de la palabra. Escucha cómo Piper lo dice en su libro que se llama así, hermanos, no somos profesionales. Los pastores estamos siendo asesinados por el profesionalismo del ministerio pastoral. La mentalidad del profesional no es la mentalidad del profeta, no es la mentalidad del siervo de Cristo. El profesionalismo no tiene nada que ver con la esencia y el corazón del ministerio cristiano. Mientras más profesionales anhelemos ser, mayor será la estela de muerte espiritual que dejemos a nuestro paso. Pues no existe la inocencia profesional, no existe la misericordia profesional, no existe el clamor profesional por Dios. A los profesionales se les honra, a nosotros se nos desacredita. No tratamos de conseguir un estilo de vida profesional, pero estamos listos para padecer hambre y sed e ir mal vestidos y no tener techo. Cuando nos maldicen, bendecimos. Cuando somos perseguidos, resistimos. Cuando nos difaman, tratamos de conciliar. Nos hemos convertido en la escoria del mundo, el desecho de todas las cosas, ¿o no? Yo tengo que entrar al pastorado con esa mentalidad. Esa es la realidad. Si yo no lo creo, solamente tengo que mirar a la cruz y preguntar, ¿cuál es el currículum del hombre que se colgó ahí en la cruz? ¿Lo desacreditaron? ¿Lo persiguieron? ¿Lo maldijeron? ¿Cuál fue su respuesta? Bendijo, resistió, continuó, fue tratado como la escoria del mundo. Así somos nosotros. Si yo entro con esa perspectiva, el pastorado no me va a defraudar tanto, ni la gente se va a estar saliendo tan rápido como he estado oyendo. En los primeros 5 años, el 80% de los graduados ya están fuera. Sí, porque entraron con otra perspectiva, con otra expectativa. Yo tengo un triángulo que lo tengo, de hecho, lo mandé a que me lo diagramaran y lo tengo en mi oficina para cuando doy consejería. Y el triángulo tiene, obviamente, 3 ángulos. El primero dice expectativas. Eso determina muchas veces cómo yo voy a vivir. Porque no, muchos de nuestros desalientos y decepciones es simplemente que mis expectativas eran erróneas. Entonces yo tengo que tener expectativa cuando entro al pastorado, que en el mejor caso, si yo llevo mi pastorado como Cristo lo llevó, yo pudiera terminar clavado también. ¿Okay? Segundo, en este otro triángulo, es aceptación. ¿Tú sabes qué? Si termino en la cruz, eso no lo dispuse yo. Eso es parte de lo que Dios organizó. Nosotros vivimos diciendo continuamente que todas las cosas operan para bien, que Dios está en control de todo, pero vivimos como si eso no fuera así. Porque a mi vida no ha llegado nada, absolutamente nada que no haya pasado por la mano de mi Dios primero. Y que Dios entienda que es bueno para mi alma. Pastor, pero que esto no se siente bueno. No, nadie ha dicho que se siente bueno. Que es bueno para mi alma. Y lo tercero, este otro ángulo aquí es agradecimiento. Yo tengo que tener una vida agradecida por Dios. Yo no sé dónde tú estás, no sé cuáles dificultades tú tienes, físicas, de salud, de ingresos, de familia. Lo que sí yo puedo afirmar con toda categoría es que tú estás mejor de lo que mereces. Y yo también. En todos los momentos de la historia de tu vida. Tú estás mejor de lo que mereces. Si tienes una esposa que te da problemas, tienes una mejor esposa que la que tú mereces y yo también. Si tienes hijos que te dan problemas, tienes hijos mejores de lo que tú mereces y yo también. Y así sucesivamente. Mi Dios ha orquestado todas esas circunstancias para formar el carácter de Cristo en mí. Eso es como es. Mi llamado primario en la vida ni siquiera es a pastorear ovejas, es a tener la imagen de Cristo en mí. Desde la eternidad pasada, Dios, ¿qué cosa? Eligió gente, Romanos 8:28, aquellos que de antemano conoció, a eso Él llamó, y a los que llamó predestinó, y a los que predestinó justificó, a los que justificó glorificó. Y luego, ¿qué es lo que sigue? Para ser conformado a la imagen de su Hijo. Ese es el llamado número 1. Ahora, lo que Dios me dice es, mira, mientras yo formo la imagen de mi Hijo, yo te voy a dejar ser médico.
yo te voy a hacer pastor, yo te voy a hacer ingeniero. Y haz eso para mi gloria. Y tú vas a ver que si tienes las expectativas correctas, tienes aceptación y agradecimiento, tú eres el que te va a ir mucho mejor. Conmigo y con tu vida y con tu familia y con todo el mundo y con tu iglesia. Entonces, ahora vamos adquiriendo un llamado, una idea del llamado. Ahora, mira cómo este texto de Hechos 20:28, al cual yo he regresado múltiples veces para recordarme algo que no puedo olvidar. Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros, mira dónde comienza el cuidado, con nosotros. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, pero primero de ti, ¿por qué? Porque si no cuido de mí, no voy a tener cómo cuidar la grey. Y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Claramente, Pablo le está hablando aquí, en la ciudad de Mileto, a los pastores de Éfeso, a quien él mandó a buscar porque no tenía tiempo de llegar hasta allá. Y entonces, estas son sus últimas palabras. Al final de esta conversación, él le dice que más nunca se van a ver, y que ellos lloraron ahí por la idea de que más nunca iban a volver a ver a Pablo. Entonces Pablo le dice, escúchame, ustedes han sido hechos obispos en medio de la grey. Tienen que cuidarla, pero antes de eso, tienen que cuidarse de ustedes. Tener cuidado de vosotros y de toda la grey. Yo creo que la mayoría de nosotros pasamos mucho tiempo, cuando estamos haciendo el trabajo bien, imaginémonos si no lo estamos haciendo bien, pero si lo estamos haciendo bien, pasamos mucho tiempo tratando de cuidar la grey y no cuidando nuestra vida, nuestro carácter, nuestro caminar. Mi rol como esposo, mi rol como padre para los que tienen hijos, mi rol como oveja. Yo soy una oveja. Yo soy una oveja igual que las otras, con necesidades similares. Tú te cansas, yo me canso. Nosotros nos desanimamos, las ovejas se desaniman. A veces nos deprimimos, las ovejas se deprimen. A veces tenemos cierta ingratitud, igual que las ovejas. A veces tenemos falta de aceptación, igual que las ovejas. Yo soy una oveja del buen pastor, al igual que las otras. Y en Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designara ancianos en cada ciudad como te mandé. Bueno, Pablo está instruyendo a Tito que haga eso, pero al final Tito tenía que saber que en realidad cuando tú nombras a alguien como anciano, lo único que estás haciendo es se supone, tú estás reconociendo un llamado que ya Dios hizo. Y lo mismo con un diácono. Por eso decimos en nuestra iglesia, cuando ordenamos a alguien, como diácono, como anciano, escúchame, él venía ancianando, usamos esa palabra, y él venía diaconizando. Lo único que nosotros estamos diciendo ahora, que ahora lo vamos a reconocer con un título para que todo el mundo sepa que hemos visto lo que ya él venía haciendo. Tú no haces a alguien anciano para que comience a ancianar, por así decirlo. Porque si él va a comenzar en ese momento, ¿quién sabe que él tiene las condiciones? Y ahora es que él va a ancianar. Él tiene que haber enseñado, él tiene, por lo menos eso como lo vemos, él ha bautizado, él ha aconsejado, hemos recibido retroalimentación bajo nuestra supervisión. Entonces cuando lo ha hecho bien, decimos, ok, entonces vamos a reconocerlo y te damos el título. Es como que tú le des a alguien el título de ingeniero, pero él nunca ha hecho una suma matemática. Él tiene que haber tenido un entrenamiento donde él venía haciéndolo con ingeniero, se supone que haga, y luego entonces reconoce el entrenamiento y luego tú le das su título, por así decirlo. Ok, yo escribí esto en algún momento acerca del llamado. Dice, es más que un deseo, es más que una pasión. Es una convicción de que Dios te ha separado de tu propio curso para colocarte en una trayectoria donde puedas servir a Dios y a su pueblo para su gloria, sacrificando aquello de lo que otros disfrutan, aun si eso que ellos disfrutan no es pecaminoso en sí mismo. ¿Escuchaste? Sábado en la noche, mi esposa está en mi casa, ¿por qué? Porque yo siempre estoy en mi casa. Pero hay otros que están en un restaurante, eso no es malo, comiendo, disfrutando, no tiene nada de malo eso. Pero yo no puedo, ¿por qué? Porque estoy predicando al otro día. Como estoy predicando al otro día, no solamente quiero estar quieto, estoy revisando mis notas, estoy dándole los últimos colores, estoy a veces cambiando una cosa de aquí para ponerla aquí. Entonces, por eso yo decía, sacrificando aquello de lo que otros disfrutan, aun si eso no es pecaminoso. O sea, tu vida es una vida de sacrificio. Esa es la realidad. Y nosotros no tenemos la única vida de sacrificio, para ser honestos. La gente que está en la Fuerza Armada y la envían a Japón y no ve a su familia por meses, por un año, por dos, eso es un sacrificio. La gente que sirve en un submarino y se pasa 6 meses bajo agua
para que nosotros podamos tener cierta tranquilidad. Eso es un sacrificio. Yo lo menciono para que nosotros podamos ver que esta vida es una vida de sacrificio. Eso es parte de mis expectativas. Y el pastorado tiene sus propios sacrificios en aras del pueblo de Dios. Cristo no hizo muchas cosas que otros sí hicieron. Quizás porque eran pecaminosas y otras que quizás no lo eran, pero ese no era su llamado y lo llamaba a una vida de sacrificio. Charles Spurgeon escribió en una ocasión: ¿cómo puede saber un joven si es llamado o no? Esa es una pregunta de peso y deseo tratarla del modo más solemne. Pido dirección divina al hacerlo. Que cientos han errado el camino y han tropezado contra un púlpito es dolorosamente evidente por los ministerios infructíferos y las iglesias decadentes que nos rodean. Es una terrible calamidad para un hombre que yerre en su llamado, y para la iglesia a la que se impone a sí mismo. Su error encierra una aflicción de las más graves. O sea, Spurgeon está diciendo, como joven, yo tengo que saber si he sido llamado o no. Porque en su época, él dice que hay muchos que se han tropezado contra un púlpito. Uno de los puritanos decía, ahora su nombre escapa a mi memoria, pero decía, es una cosa terrible irse desde los bancos de una iglesia al infierno, pero una cosa horripilante irse desde el púlpito al infierno. Y hay gente que se ha ido de los púlpitos, definitivamente. Entonces, de esto es que Spurgeon está hablando, y de ahí que necesitamos ganar conciencia de la importancia de este llamado. ¿A qué es que Dios nos ha llamado? No es a jefear. Tú tienes autoridad, pero tú no eres un jefe, yo no soy un jefe. No es predominantemente a ejercer autoridad, aunque tenemos una autoridad. Escucha cómo Pedro, que se consideraba a sí mismo un anciano, a pesar de que él era apóstol, ve la diferencia entre hoy en día y el pasado. Los apóstoles hoy, no hay quien le diga otra cosa que no sea apóstol. Los apóstoles verdaderos eran apóstoles y dicen, no, yo soy anciano igual que ellos. Entonces, 1 Pedro 5, 2 y 3 dice, pastorear el rebaño de Dios, este es nuestro llamado, entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, ojo, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre lo que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Ejemplos. Pablo decía, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Se supone que un pastor debiera ser capaz de decir eso. Que si esposo de la congregación viene y dice, pastor, ¿cómo yo puedo ser esposo? Que tú pudieras decirle, múdate conmigo un año, imítame. ¿Te imaginas eso? ¿Cómo yo puedo ser padre? Bueno, múdate con nosotros un año. Es una ilustración, obviamente. Imítame. Por eso el estándar es tan alto. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero el estándar, no sé si se han fijado, es extremadamente alto. Yo he oído pastores decirle a la congregación, no, yo le digo a mi congregación que a mí no me imiten, que imiten a Cristo. Ok, ojo. Es verdad. O sea, si tú quieres buscar el mejor ejemplo de imitación, no soy yo. Porque incluso aquí en la tierra hay muchísima gente que son mejores hombres de Dios que yo. Entonces no soy yo. Pero, si tú quieres saber cómo Dios entiende tu llamado como pastor, entonces Dios dice, bueno, yo te dejé otro hombre. Pablo, que no era Dios encarnado. Y él dijo, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces yo no tengo una opción que no sea tratar de seguir a Cristo de la forma más cercana posible en mi congregación, para que otros que tienen carne y sangre como yo, puedan tener a un hombre de carne y sangre que está tratando de seguir las huellas. Porque de lo contrario, la gente que viene detrás de ti va a pensar, es que eso es imposible. Pero si alguien lo ve en alguien que es como él, pues sabe que es difícil, pero es posible. Entonces, nosotros tenemos que ser, y aquí está Pedro recordándonos, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y esa es una pregunta que frecuentemente tenemos que hacernos. Si mi congregación supiera que yo le hablo a mi esposa así, si mi congregación supiera que yo le hablo a mis hijos así, si mi congregación supiera los celos y las envidias que yo tengo, si mi congregación, yo no sé si tú haces ese ejercicio, yo hago ese ejercicio, porque yo no me considero inmune a nada de lo que yo estoy enseñando. Cada verdad que yo enseño, cada ocasión, en cada momento, es tan aplicable a ti como a mí. Si yo no lo creo así, yo me descalifico. Porque implica que yo soy el modelo
y básicamente yo y Cristo estamos en la misma posición. Entonces, eso a mí me ayuda a recordarme dónde está el nivel de responsabilidad delante de Dios. Yo tengo que ser modelo. Si mi congregación supiera lo que yo debo en tarjeta de crédito, son preguntas prácticas, porque muchas de estas cosas se quedan en conceptos teológicos. Y cuando yo lo voy a llevar a práctica, como que no sé cómo llevarlo. Si mi congregación supiera todas las deudas atrasadas que yo tengo, ¿qué pensarían? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué nos llamó Dios? Escucha el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió al decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Se ha hablado mucho, ¿verdad?, de que en principio Jesús comenzó a preguntarle: Pedro, ¿me agapas, me ama incondicionalmente? Y que Pedro simplemente le estaba respondiendo en la primera y la segunda vez: sí, yo te quiero. Y que por eso el Señor insistió. Al final, muchos de los análisis posteriores han determinado que si bien es cierto que eso está ahí, quizás eso no sea el énfasis primario. Finalmente Cristo voltea la tortilla, como decimos en mi país, y le pregunta a Pedro: ¿tú me quieres? Y Pedro responde, esa es la tercera pregunta: sí, Señor, tú sabes que te agapo, que te amo incondicionalmente. Como que eso era lo que Jesús estaba buscando. Bueno, el texto no nos deja ver claramente, pero yo creo que más que nada lo que el texto está enfatizando es: si tú dices que me ama, ve donde mis ovejas y demuéstramelo. Es muy bueno ir donde Dios: Señor, sabes que yo te amo, yo te adoro, tú sabes que tú eres mi vida, tú eres mi pasión. Y luego pastoreo con remordimiento, con resentimiento, con falta de perdón, señalándole las faltas al otro, señalándole sus caídas. Y lo que Cristo me diría: ¿dónde está tu amor? ¿Tú me amas? Las 3 veces era: apacienta, pastorea. En otras palabras: Pedro, ¿sabes qué? Yo me voy, las ovejas se quedan. Ámalas. Y cuando las ame, me mostrarás que tú me amas. Y si encuentro en algún momento que no estoy amando a las ovejas lo suficiente, yo no sé cuántos de ustedes le han pedido perdón, por un lado, a Dios por no amar las ovejas lo suficiente, y le han pedido a Dios que le dé el amor que tú y yo no podemos fabricar por esas ovejas. Yo no sé si tú lo has hecho, yo lo he hecho más de una vez. Porque el trabajo es demandante. Y en la medida en que el trabajo se hace demandante, tú puedes ir como despegándote un poco y tú pudieras desear como tener más tiempo para hacer tus tareas. Pero sabes que el ministerio no es tareas, es ovejas. Y muchas veces nosotros usamos las ovejas para hacer las tareas. No, y no es así. Yo tengo que usar las tareas para ministrar a las ovejas. Es al revés. ¿Te das cuenta de la diferencia? Uso las ovejas para hacer las tareas. Sí, pero que el ministerio, la meta del ministerio no son tareas. La meta del ministerio es la gente, su corazón. Entonces yo necesito usar las tareas para ministrar a las ovejas. Entonces más de una vez yo he dicho: Señor, mira, a mí me falta amor por las ovejas. Pero yo no soy una máquina fabricadora de amor. La palabra dice que el amor es de Dios. Dame lo que yo no tengo y dame lo que yo no puedo producir. Y perdóname por no tenerlo. Pero gracias por tu perdón, porque tu palabra, yo creo tu palabra completa, y dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados, y aquí estoy yo confesando mi pecado. Gracias por tu perdón. Es bueno poder lidiar con tu pecado bíblicamente y sanamente, porque si voy donde Dios con eso continuamente u otras cosas y no sé lidiar continuamente, voy a estar latigándome. La palabra me dice que Dios es fiel y justo para perdonarme, pues acepta su perdón, recíbelo en humildad. Y luego pídele a Dios que reemplace o llene el corazón de lo que no tienes. Y Él te va a dar. Porque Él tiene más interés que tú y que yo en darme lo que yo no tengo, pero que yo necesito. Tú puedes contar con eso. Que Él tiene más interés que tú y que yo en darte lo que tú necesitas. Entonces es muy bueno poder hablar con Dios de esa manera. El ministerio no es simplemente una función. Antes de ser una función y antes de ser una responsabilidad, es un privilegio.
Tú recuerdas el pasaje de Hechos 20:28 que dice que cuidad de vosotros y de la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear ovejas que compradas a precio de sangre. Tú sabes el privilegio que es que el Señor Jesucristo haya bajado, haya derramado sangre por ovejas, que luego un día Él toma y te dice, mira Miguel, cuídamela, hasta que ella entre en gloria o hasta que tú entres en gloria. Yo no conozco un privilegio mayor que ese. Y yo no sé cómo nosotros pudiéramos manejar ese privilegio tan ligeramente si pensamos que esta oveja que está aquí la compraron a precio de sangre, pero no de sangre cualquiera, del unigénito de Dios.